Bueno, vale, pues ya lo tenemos aquí. Buenos días, buenos y nevados días. Estamos aquí para acabar el tema 7, ¿vale? Ayer no os pude dar clase porque tuve una confusión con el calendario, porque el calendario de la UNED y del CEURA es un poquito diferente, no tenía a mi disposición el calendario del CEURA en ese momento y pensaba que no era lectivo. Entonces, estas tres clases pequeñitas que os he dado, que en realidad es más de una hora y media, pues las voy a aglutinar, ¿no? Para hacer la clase de ayer. Entonces se os colgará del Ceura estas tres partes con el PDF, ¿vale? Y configurarán la clase de ayer. Yo quería haber adelantado temario, pero bueno, no ha sido posible y no tengo la capacidad para grabaros un tema nuevo hoy, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vamos a ir ahí. Lo cual nos quedarían dos clases para acabar por completo el tema 8 y el tema 9, que son los temas gordos que nos quedan, y luego intentaría grabaros un resumen del tema 10, que en realidad son como unas perspectivas, no es un tema tan serio, ¿vale? Entonces así acabaríamos el temario y podríamos pues dar por concluida la asignatura hasta la fecha del examen, ¿vale? Entonces, bueno, ahora voy a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos contado hasta el momento, pero habíamos estado hablando de la metacognición que se estudia desde muchos campos y al final, después de haber visto las otras dos clases, habíamos entrado en el tema de la epistemología. ¿Vale? La epistemología es un campo bastante complicado, de hecho no es propio de la psicología en sus orígenes, sino de la filosofía, como veremos más adelante, y trata de el origen del conocimiento, cómo se alcanza el conocimiento y cómo se puede obtener y cómo se puede verificar también, ¿no? O sea, todas las cosas que tienen que ver con el conocimiento de los humanos. Entonces, perdonad que estáis oyendo a mis hijos que están por ahí gritando, pero es lo que hay. Eh, bueno, pues entonces la epistemología la vamos a tratar dentro de este tema de la metacognición porque está muy vinculado, sobre todo las partes que tienen que ver con conocer tu propio conocimiento, ¿no? Pues están estrechamente vinculadas a lo que sería la epistemología y también, cómo no, lo que sería el acceder a tu propio conocimiento, los mecanismos de control, cómo se construye el conocimiento, que es propio de la epistemología y que también eh, percibir o aprehender esos caminos sobre cómo se va construyendo el conocimiento, cómo vamos nosotros accediendo a ese conocimiento, las representaciones que tenemos sobre el conocimiento, pues eso forman parte de la metacognición, ¿vale? Por eso es ese conjunto. Entonces, volviendo un poquito, para recordaros un poquito qué es lo que habíamos dado, ¿vale? Habíamos empezado hablando del desarrollo cognitivo, metacognitivo, como una doble vía, ¿vale? Porque en realidad la línea que separa el desarrollo cognitivo del metacognitivo es difusa, ¿vale? Casi podríamos hablar de un continuo, aunque luego cuando ya nos separamos más, pues sí que tenemos aspectos que son muy diferenciales, ¿vale? Pero hay en otros aspectos, por ejemplo, las funciones ejecutivas, que es mucho más complicado establecer esa línea que dependerá de nuestra definición si es cognitivo o metacognitivo, ¿vale? Porque muchas veces van entrelazados y es difícil percibirlo. Pero generalmente cuando hablamos de metacognición es una cognición que se vuelve hacia nuestros propios procesos de conocer. Es decir, tenemos un plano, que esto en epistemología lo veremos también, es el plano objetivo y el plano subjetivo, ¿vale? Tenemos un plano objetivo que es hacia lo externo, la intelligere, ¿vale? Que es hacia orientado a algo, ¿vale? Lo externo, y luego otro que es orientado al interior, que es el plano subjetivo de la epistemología, ¿vale? Y que precisamente el desarrollo de la epistemología, porque vamos a estar hablando todo el rato de la epistemología,
eh, va a ser cuando se conjuguen esos dos planos de manera simultánea, es decir, lo que yo estoy construyendo y lo que soy capaz de percibir que hay en el entorno. Cuando eso está equilibrado, es decir, que lo que yo percibo en mi cabeza o lo que yo sé que los otros perciben en sus cabezas depende en gran medida de lo que puedan extraer de lo externo, pero no es una copia literal, sino que tiene que ser interpretada y que dependerá de sus creencias, de sus conocimientos previos, etcétera, pues yo conseguiré hacer una teoría del conocimiento mucho mejor, ¿vale? Y eso será lo que pasaremos desde la copia literal que tienen los niños pequeños hasta una especie de relativismo todo vale, hasta después esa construcción en el cual no es que todo valga, sino que sabemos que la gente tiene pensamientos diferentes y tenemos que evaluar si esos pensamientos son válidos o no son válidos para operar, ¿vale? Lo veremos un poquito, o sea, os estoy adelantando cosas que luego vamos a ver con más detalle. Entonces, bueno, teníamos esas dos vías y el metaconocimiento lo relacionábamos fundamentalmente con lo que iba hacia adentro, es decir, con los procesos que utilizamos para conocer lo externo, ¿vale? Y entonces lo que teníamos era dos planos claramente diferenciados, que como digo, los vamos a tener en todo momento, ¿vale? Un plano que es el que tiene que ver con el acceso al conocimiento, pues que es lo que nosotros conocemos sobre nuestro propio pensamiento, nuestros propios conocimientos, y otro que tiene que ver con el control, ¿vale? Entonces, eso es lo que veíamos aquí de una manera dinámica, ¿vale? Interactiva, que uno es consciente, ¿vale? Cuando yo estoy hablando de lo que yo sé sobre este tema, por ejemplo, pues yo te puedo recitar lo que sé, puedo acceder a lo que sea, lo que tengo más dudas, elementos clave, etcétera. Yo puedo acceder a ello, ¿vale? Ahora, hay cosas que yo estoy haciendo, por ejemplo, ahora cuando estoy haciendo el discurso, estoy organizando, estoy inhibiendo, esas cosas que yo puedo, porque ya soy muy experto en ese tipo de autorregulaciones, acceder un poco más, ¿vale? Pero no tendría por qué tener que acceder, ¿vale? No son necesariamente conscientes. Y entonces luego lo que veíamos es que estas dos vías de conocimiento y metaconocimiento podrían ser aplicables al conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestros propios pensamientos, sobre nuestras propias acciones mentales, a las de los otros o entender cómo los otros tienen también estos procesos, ¿vale? Y esto estaría muy vinculado con la teoría de la mente, que luego lo vamos a recuperar también para cuando hablemos del tercer campo, que es el que es propio de la clase de hoy, que sería la epistemología, ¿vale? Que es, al fin y al cabo es la construcción del conocimiento, es decir, si nosotros estamos hablando de cómo conocemos tanto nuestro proceso de conocer como lo que tenemos de conocimiento, pues yo, por ejemplo, sé que os estoy contando unas teorías que tienen bagaje, que tienen una cierta contrastación, pero que no son la verdad absoluta y que además estoy haciendo una simplificación, porque estos son temas muy complejos, ¿no? La epistemología, pues ha habido cientos de miles de autores que han trabajado durante muchos manuales y aquí os estamos contando algunos detalles, bueno, pues con una simplificación, etcétera, ¿no? Entonces, eso tenemos que ser conscientes y eso lo hacemos gracias al metaconocimiento que tenemos. Bueno, pues entonces de estos tres campos estuvimos viendo lo que era la teoría de la mente, ¿vale? Con la prueba de falsa creencia que os ponía aquí, y habíamos estado viendo que a partir de los 4 o 5 años, aunque los niños sepan que ha habido un cambio de bolita, entienden que el muñeco que no ha visto el cambio no puede conocerlo, ¿vale? Es decir, que el conocimiento está en parte vinculado a nuestro acceso a esa realidad. Entonces, es el comportamiento del muñeco que va a buscarlo en la pelotita está basado en un juicio que hace sobre lo que conoce. Por lo tanto, como no sabe que ha habido desplazamiento, ¿vale? Tiene una creencia falsa y entonces va a buscarlo erróneamente a un sitio donde no está la pelota. ¿Vale? Entonces, eso los niños más pequeños no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen una copia exacta de la realidad. Entonces, si nosotros le pasamos a un niño de 3 años y medio la prueba y sabe que se ha cambiado, pues necesariamente el muñeco tiene que ir a buscarlo donde está, porque es su conocimiento, ¿vale? Y es la realidad. La realidad es la que es y el conocimiento es cierto. Cuando está, está, ¿vale?
Y esto lo vamos a ver ahora cuando entremos en la epistemología. Bueno, quería detenerme un poquito aquí, que me lo he saltado, ¿vale? Que son estas concepciones que os decía, ¿vale? Una concepción reproductora, isomórfica de la realidad, lo que el conocimiento es exactamente lo que ocurre y además una vez que se está, ¿vale? Una concepción interpretativa en la cual ya es un poquito más complicado porque dependerá de la cantidad de información que tengamos, es decir, podemos tener juicios falsos porque nos falte información, porque no hayamos visto cosas, ¿vale? Pero generalmente está ahí la realidad también, ¿vale? Es una interpretación, pero entre comillas, porque dependerá de lo que haya podido acceder. Y luego ya por último está esa concepción constructiva, que quiere decir un poquito ya más adelante, a partir de los 7 años, o como veremos en metaconocimiento, que se suele manejar los 10, 12, ¿vale? Pero bueno, a partir de los 7 años, en operaciones concretas, pues lo que tenemos es que el conocimiento tiene que ser construido. Es decir, yo, aunque tenga toda la información de la que disponen las personas B y la persona C, yo puedo construir un conocimiento diferente, ¿vale? Que luego puede ser erróneo. Y eso se mirará en función de los datos, de los juicios de valor que hagamos, la coherencia que tenga la teoría que yo construya, etcétera, ¿vale? Y eso lo entienden los niños, que ese conocimiento es ya construido y por lo tanto no es una copia literal de la realidad, ni una copia parcial en función de los elementos que haya, ni una copia total, sino que hay una elaboración y una reconstrucción. Por lo tanto, esa reconstrucción puede no estar ajustada a la realidad, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, ¿vale? Y quedaros con las edades y las tres concepciones, porque luego las vamos a usar. Esas concepciones las vamos a usar cuando hablemos de epistemología. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí luego nos metíamos ya con las funciones ejecutivas, con todo lo que es el control, ¿vale? Y viene, eso deriva directamente en el metaconocimiento. Lo primero que tenemos que decir, y en la epistemología, es qué es la epistemología, ¿vale? Para nosotros, pues estamos muy familiarizados con el tema, sobre todo los piagetianos, ¿no? Porque Piaget era epistemólogo. Entonces, pues es un tema que tenemos bastante afianzado. Pero quizá pues no es el tema que más conoce la gente. De hecho, había un debate, un artículo bastante gracioso en el que hablaban de palabras científicas que la gente suele confundir y una de ellas era etología y epistemología. Fijaros que no tienen nada que ver, bueno, tienen que ver, ¿no? Una es el estudio del comportamiento animal, por decirlo de algún modo, y otro es el estudio del conocimiento. Pero son dos palabras que se usan infrecuentemente y a veces la gente que no tiene conocimiento pues incluso las ha mezclado, ¿vale? Entonces, bueno, pues la epistemología, episteme es conocimiento, logia es ciencia del conocer, ¿vale? Y de ahí viene, la epistemología es cómo conocemos el ser humano, ¿vale? Esto viene de la filosofía y por tanto es basada en el racionalismo, en la lógica y en la verdad que puede ser solamente humana, ¿vale? Porque la naturaleza no se mueve por verdades. Entonces es vinculado al ser humano. Por un lado estudiamos el objeto de conocimiento, pues ahí estarían todas las teorías que tienen que ver sobre si la realidad existe, los fenómenos, los noúmenos, etcétera, que esto no nos vamos a meter, ¿vale? O qué es lo que podemos a lo que podemos acceder, ¿no? La teoría esta, fenomenológica de lo que habla es que precisamente no podemos acceder nunca a los objetos de la realidad, sino que lo que accedemos son a los fenómenos, ¿vale? Bueno, pues son esas cosas de qué es el objeto de conocimiento al que es a lo que podemos acceder, cómo vamos construyendo conocimiento, etcétera, ¿vale? ¿Cuál es la naturaleza de ese conocimiento? ¿Hasta qué punto podemos conocer y qué cosas no pueden ser conocidas? ¿Vale? Por lo tanto, tenemos como dos vías para entenderlo. Por un lado, es qué es el conocimiento y por otro lado, qué significa conocer algo. ¿Vale? Y eso sería la epistemología. Y ahí nos metemos luego en algo más aplicado, ¿vale? Si tenemos qué es el conocimiento y digamos qué significa eso de conocer, lo primero que tenemos que entender es que hay dos planos, ¿vale? Como hemos visto en la transparencia inicial. Un plano interno o subjetivo, ¿vale? Relativo a la persona que conoce, y un plano externo u objetivo que es relativo al objeto que se conoce.
Eh, y esos planos se tienen que entremezclar para el conocimiento. Y según vayamos cambiando nuestro desarrollo evolutivo a lo largo del ciclo vital, va a tener más peso un plano o va a tener más peso el otro o van a estar equilibrados, ¿vale? Siendo simplistas, como decimos que no podemos pues, dar más conocimiento en este trocito de este capítulo, de esta asignatura, ¿vale? En los niños empiezan siendo muy objetivistas, ¿vale? Muy reales, ¿no? Aquí tenemos los libros, por ejemplo, de la construcción del mundo en el niño, o la construcción de lo real, que tiene que ver precisamente con esa capacidad de realismo, ese realismo que tienen los niños. Y es que lo que el ser humano tiene son copias literales de la realidad, ¿vale? Y entonces es como que el objeto de conocimiento y el conocimiento y el proceso de conocimiento es lo mismo, es identitario. Lo que nosotros construimos se llama iso, que es mismo, mórfico, isomórfico, isomórfico es misma forma que la realidad, ¿vale? Ya sabes que para decir que es igual, pues nosotros preferimos decir isomórfico porque queda mucho más cool. Vale, entonces los niños empiezan teniendo ese conocimiento, ¿no? Y lo que es y la copia literal de la realidad, etcétera, y la realidad, no puede haber mentiras en la realidad, o no, una vez que tú observas algo, eso es la realidad, ya está. En cambio, cuando vamos creciendo, pues va perdiendo peso ese objetivismo, ¿no? Y se va entendiendo que en realidad hay muchas veces en que los juicios son falsos, en que la gente tiene ideas erróneas, en que te has equivocado, en que las cosas no funcionaban así. Y entonces empieza a cobrar un poder mayor, el subjetivismo, ¿vale? Es relativo al que conoces, es decir, el conocimiento tiene mucha más fundamento en esa infancia tardía, ¿vale? Respecto a lo que hacemos para conocer. Por lo tanto, en función de quién eres, cómo eres y qué es lo que haces, pues tendrás un conocimiento u otro. Por lo tanto, digamos que es un poco imposible saber si un conocimiento es verdadero o falso, sino que hay múltiples conocimientos que son todos conocimientos, ¿vale? Es como un relativismo malentendido o algo así. Eh, y luego, posteriormente, ya pues entrando en la adolescencia, sobre todo, ¿no? Que tenemos unas capacidades ya mucho más complejas y podemos mantener en nuestra cabeza muchos más elementos, hacer inferencias más complicadas, establecer conexiones lógicas más relevantes, ¿no? Acceder a más datos simultáneamente de la realidad para contrastar nuestras hipótesis, etcétera. Vamos, cuando ya tenemos el pensamiento formal, pues ahí es cuando hay un cambio, porque digamos que ese, ¿no? Habíamos empezado por el objetivo había bajado, había subido lo subjetivo, y lo que hay es una equilibración, ¿vale? Porque lo subjetivo no vale cualquier cosa, sino que lo que nosotros construimos va a depender de una serie de parámetros que hay en la realidad y de los procesos que nosotros hagamos. Entonces, un conocimiento va a ser más o menos verdadero en función de que tenga un soporte en la propia realidad y que sea coherente en sí mismo. Por lo tanto, yo puedo hacer una evaluación de una idea, de una afirmación que alguien diga, ¿no? Si alguien dice, eh, la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Y otra persona dice, el Sol gira alrededor de la Tierra. Bueno, pues yo tengo mecanismos para saber que una de las afirmaciones es más ajustada a la realidad que la otra, ¿vale? Y puedo hacer una evaluación de ese juicio y eso lo hacemos pues a partir de la adolescencia y podemos tener un conocimiento más completo sobre nuestra mente tiene esa capacidad, ¿no? Ese pensamiento formal, ¿vale? Y al mismo tiempo, para poder desarrollar todo esto que estamos hablando de epistemología, ¿qué es lo que tenemos? Que va desarrollándose simultáneamente nuestras competencias metacognitivas. Por lo tanto, para poder acceder a esa capacidad de evaluación, de juicios evaluativos sobre qué sustrato de apoyo empírico tiene un juicio o cómo de coherente es lógicamente, ¿no? Cómo de coherente es en la teoría en la que está soportada esa afirmación, pues necesito desarrollar esas competencias metacognitivas para acceder a esos conocimientos, evaluarlos, cómo se ha construido el conocimiento, qué es lo que ha hecho, qué es lo que yo sé de ese conocimiento, etc.
Por lo tanto, son dos caminos que van desarrollándose simultáneamente, el camino que nos permite ir construyendo el conocimiento y el camino que nos permite ir acercándonos a cómo se construye ese conocimiento y qué conocimiento tenemos, se van solapando. ¿Vale? Y llega un momento en el que desembocan en lo que podríamos hablar de conocimiento científico o pseudocientífico, en el cual evaluamos con juicios de valor pues los conocimientos que tenemos, ¿vale? Entonces hemos empezado, como decía, primero con el objetivismo, subjetivismo y luego una equilibración que a través de la metacognición nos lleva finalmente a hacer una evaluación a través de juicios. ¿Vale? Todo esto que os estoy contando lo vamos a ver ahora en una tablita. ¿Vale? Voy a ver si puedo apartar esto aquí y hacerla un poco más grande, que yo no sé si se nos va a ir un poquito de tamaño, pero bueno, vamos a ver si se nos va. Bueno, pues voy a ponerla mejor en pequeñito. Como luego vais a tener el PDF, pues da igual, ¿vale? Bueno, lo que tenemos aquí son las concepciones, las mismas que habíamos hablado de la teoría de la mente, porque como os digo, igual que en construcción de conocimiento, igual que en cognitivismo, en la teoría de la mente, que es otro de los grandes campos, está todo entrelazado. No quiere decir que la teoría de la mente construya la epistemología, que la teoría de la mente construya la metacognición. No. Quiere decir que hay muchas líneas de desarrollo, entre ellas están campos que se han denominado pues, teoría de la mente, o cognitivismo, o metacognición, ¿vale? Y están todos imbricados, interrelacionados y se van apoyando unos a otros, ¿vale? Es un sistema complejo. Pero lo que se ha estudiado sobre teoría de la mente nos vale, porque para poder tener una teoría de la mente, digamos, fiable, que nos sirva para evaluar lo que piensan los demás, tenemos que tener desarrollado ciertas competencias de metacognición y al mismo tiempo tenemos que tener una construcción de lo que es el conocimiento que sea bastante poco copia de la realidad, ¿vale? No tiene por qué ser constructiva total, pero sí que tiene que ser una especie de interpretación más compleja. Entonces tenemos aquí en la columna de la izquierda lo que serían las concepciones, bueno, pues la directa, la interpretativa y la constructivista, de la que hemos hablado antes, ¿vale? Y aquí son edades que sí que son un poquito diferentes, ¿vale? Las dos primeras se corresponden con lo que hemos dado en teoría de la mente, ¿vale? 4 o 5 años, ¿vale? O sea, hasta 4 años, cuando pasamos la prueba de falsa creencia, se espera que hasta los 4 años la fracasen, también dependerá en función de, ya sabéis que las edades siempre son relativas, en función del desarrollo del lenguaje y de las experiencias que haya podido construir hasta el momento, pero a partir de los 4 años ya suelen resolverla. Cuando la resuelven es cuando decimos que está en una fase interpretativa, porque entienden que el conocimiento que tiene el muñequito y el que tiene él es diferente, ¿vale? Y que el muñeco puede errar en su juicio, ¿vale? Puede errar en su juicio porque no sabe lo que ocurre. Y luego pasamos a una etapa que es un poquito más compleja, que desde la teoría de la mente la consideramos desde los 7 años, pero aquí cuando ya estamos hablando de algo tan complicado como el nivel epistemológico, el acceso a una evaluación de juicios, bueno, pues podemos considerarlo desde los 7, pero donde se nota claramente es en la adolescencia, ¿vale? A partir de los 12 años. Sobre todo, mira, pensad esto con las teorías pilletianas, ¿vale? Cuando tenemos el pensamiento formal es cuando podemos acceder a todo eso. ¿Qué tiene que ver con el pensamiento científico? Ya que es como pensamiento científico, como define Piaget, ese periodo, ¿vale? Por eso esas edades, ¿vale? Pero las edades son aproximadas. Y obviamente a los 7 son capaces de hacer más cosas evaluativas a nivel epistemológico que a los 4, ¿vale? Y a los 12 hacen más que a los 7, ¿vale? Pero bueno, quedaros ahí entre los 7, 12, a partir de ahí incluso podríamos decir que hay otra etapa que es a los 18, ¿no? Que sería un poco más compleja. Bueno, pues aquí es lo que... Entonces, ¿qué es lo que entendemos en la segunda columna? Tenemos lo que, cómo entienden el conocimiento, ¿vale? La primera es el conocimiento es seguro, o sea, es el que es, porque es una copia literal, ¿vale? Que entra con las afirmaciones, que sería la quinta columna. Es decir, es como es. Y también tiene que ver con cuando estamos hablando de las fuentes de los planos, no objetivos o subjetivos. Consideramos que el plano es objetivo, completamente objetivo. Vale, es decir, las cosas son verdaderas o falsas en función de lo que haya, de que estén o no estén en el plano externo. ¿Mm?
Eh, en la segunda, 4 o 5 años, seguimos teniendo un nivel de realidad pues bastante inseguro, ¿vale? No, o sea, perdón, bastante seguro, ¿vale? O sea, el conocimiento es el que es. Tal. Lo que pasa es que ya el acercamiento a ese conocimiento es indirecto, ¿vale? Que es una gran diferencia frente al nivel anterior. Al ser indirecto, lo que quiere decir es que nosotros podemos no acceder a todo el conocimiento, ¿vale? Y por eso, aunque estemos en ese mismo nivel, ¿vale? Tenemos que, digamos que estamos en un nivel objetivo, ¿vale? Como decíamos, la fuente objetiva, ¿vale? Pero ya es un poquito diferente, porque es se interpreta, ¿vale? Tenemos una interpretación del conocimiento. Es decir, si nosotros tenemos la teoría de falsa creencia, la prueba de falsa creencia, el muñequito no ha visto una cosa, ¿vale? No ha visto el desplazamiento que hay de la pelota, pues obviamente su interpretación de la realidad, como le falta información, va a generar un juicio falso, ¿vale? Y estos son capaces de hacerlo desde aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño tiene un poder absolutista, por decirlo de algún modo, para evaluar si ese juicio es verdadero o falso en función de que acceda o no acceda a todo lo que es la realidad, ¿vale? Por eso se pone lo de absolutista, ¿vale? Bueno, es como que se puede verificar muy claramente si el juicio o los hechos, las afirmaciones, son correctos o incorrectos, porque dependerá de que haya accedido o no haya accedido a todos los elementos de la realidad. ¿Vale? Por eso cuando nos vamos al pensamiento crítico, claro, en la primera no es necesario porque es y ya está, pero en la segunda sí, porque tú puedes estar diciendo algo, por ejemplo, que la pelota está en la caja en lugar de en el baúl, ¿vale? Y ser falso. Y el pensamiento crítico a lo que te lleva ahí es a decir, claro, es falso, porque no ha visto ese desplazamiento. Si lo hubiera visto, necesariamente tendría que decir que está en el cofre, ¿vale? Y esto sería como el nivel objetivo, ¿vale? Y ahora pasamos al nivel subjetivo, es decir, el conocimiento no está dado en la realidad, sino que nosotros tenemos que hacer algo para que se construya en nuestra cabeza. Es decir, el conocimiento del que hablamos y a través del cual hablamos es el que está en nuestra cabeza, ¿vale? Es subjetivo. Entonces, aquí lo que se entiende es que ya es un conocimiento indirecto, que tenemos que hacer determinadas formas y además que es incierto. Es decir, el conocimiento se construye, por lo tanto, no es seguro lo que cada uno conoce, independientemente de que vea una secuencia. ¿Vale? Si nosotros vemos un acontecimiento que ocurre en la calle, sabemos que aunque todos hayamos visto lo mismo, varias personas van a dar una explicación diferente de lo que está aconteciendo. ¿Vale? Eso para los niños no, ellos ven una cosa, lo ven claro y piensan que todos han visto exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos como dos niveles, como os decía, el primero que va pues, sobre los 7 años, que es el pluralista, que es el que decía de que llegan a entender ese subjetivismo, ¿no? Esa construcción multifactorial, esa construcción que es diferente a cada uno, pero piensa que todos los conocimientos es fácil. O sea, pues, hombre, pues yo he visto esto, él ha visto esto, él ha visto esto, y todo es lo que es, pero a lo mejor no, lo que se ha visto es una emergencia y ya han llegado los bomberos y han hecho no sé qué, ya está, ¿no? Entonces, todos son como opiniones, porque no hay juicio de verdad. De hecho, al no haber juicio de verdad, no hay pensamiento crítico, porque todo es, bueno, es que depende de lo que hayas visto, es que él ha visto eso, por lo tanto es su verdad, ¿no? Pero esto en cuanto empezamos a avanzar un poco más y somos capaces de contrastar, evaluar, juzgar, ¿no? Tenemos unas competencias cognitivas superiores y un acceso al conocimiento mayor que nosotros nos hemos visto, por ejemplo, en situaciones en las que hemos evaluado mal lo que ocurría en la realidad y nos hemos dado cuenta de que estaba mal, no era válido, ¿vale? No, ya no nos vale eso de hay diferentes posiciones y todo es válido, sino que tenemos que coordinar los dos planos, ¿vale? Tenemos que coordinar el plano objetivo con el plano subjetivo y por lo tanto ser relativistas, ¿vale? Es decir, que sí hay perspectivas diferentes, pero que están muy basadas en los sustratos que tengan de evidencias empíricas y la coherencia que tenga esa argumentación. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, estoy diciendo que lo que ha pasado es que ha venido un marciano que ha encendido unas luces y no sé qué, pues no tiene evidencia empírica y no es coherente. En cambio, si yo lo que digo es que se ha caído un árbol por la nieve
y entonces han venido los bomberos para quitar el árbol y ver si, porque había un niño herido, no sé qué, pues ya sería otra cosa, ¿vale? Tendría más vigencia, veríamos el árbol, veríamos luces, que no sabemos si son los bomberos, pues la Cruz Roja o es el médico de no sé qué, pero, o la policía, ¿vale? Pero ya sabemos que algo más de realidad tiene que el marciano vivir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que cuando recibimos cualquier tipo de conocimiento lo evaluamos. ¿Y qué evaluamos? Pues lo que decía, si hay evidencias empíricas y si es coherente, ¿vale? Que serían las dos niveles de verdad que podemos encontrar cuando hacemos un juicio. Y el pensamiento crítico es absolutamente necesario, porque es el medio a través del cual valoramos todo el proceso de pensamiento. Y entonces esto, pues como digo, se consigue más tarde y está muy vinculado a lo que serían las capacidades metacognitivas, porque precisamente sin capacidades metacognitivas no podemos acceder a estos juicios, ¿vale? Porque tenemos que entender que podemos equivocarnos, tenemos que entender que la construcción es, digamos, compleja, que no solamente depende de la cantidad de información que veamos y la vemos todo o no, sino que además tenemos unos procesos de elaboración que nos hacen que lo que nosotros tenemos en la cabeza pueda no ser lo mismo que lo que hay en la realidad. ¿Vale? Esto, por ejemplo, también se ha estudiado mucho con maestros, porque estas concepciones sobre el conocimiento luego median un poco en la escuela cómo enseñan los maestros, ¿vale? Los profesores que tienen, adultos estamos hablando, ¿vale? Que tienen una visión más directa, ¿vale? Hay pocos, ¿vale? Ya casi todos son interpretativos y hay pocos constructivistas, ¿vale? Pero hay muchos de los que dan una enseñanza directa de yo te cuento y tú aprendes, y tú tienes que aprender exactamente lo que yo te cuente, que tienen al final ese proceso epistemológico. Es decir, el conocimiento es el que yo te doy, que es el real, y tú te lo aprendes. ¿Vale? Y eso hay mucho, hay hasta en la universidad. ¿Vale? En cambio, hay un porcentaje mucho menor de profesores constructivistas que son los que entienden que es el propio sujeto el que tiene que construir todo ese conocimiento y que el conocimiento no es real o falso, sino que tiene que ser lo más consistente posible, lo más adaptado posible, lo más sofisticado posible para explicar los fenómenos que acontecen y entonces trabajan de una manera completamente diferente en las clases. ¿Vale? Bueno, pues con esto lo vamos a dejar aquí y acabamos el tema 7 de metacognición, habiendo tratado estos tres temas y que son el intrasubjetivo, el intersubjetivo y el epistemológico, ¿vale? Y el próximo día, el próximo viernes, que ya sí que habrá clase oficial, daremos el siguiente tema, ¿vale? Que ahora no recuerdo si es el desarrollo moral, creo que es el desarrollo moral. No, es el conocimiento del mundo social, ¿vale? Y lo daremos por completo. Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto.